Un niño hambriento buscaba pan, pero halló un caballo sangrando en la sombra. El patrón acomodado levantó la mano y empujó al niño hambriento fuera del portón de la hacienda. El pequeño, con la ropa hecha jirones, la cara sucia y el estómago vacío, cayó al polvo, mientras los demás niños del rancho lo miraban con miedo. «Aquí solo hay pan para los que trabajan de verdad», gritó el hombre sin mirar atrás. A unos metros, bajo la sombra de un viejo árbol, un caballo herido y encadenado observaba en silencio. Sus ojos reflejaban la misma tristeza y rabia contenida. Nadie imaginaba que esa noche algo cambiaría para siempre. Si te mueven las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Quién tiene el valor de mirar la miseria a los ojos antes de que amanezca? ¿Quién, con la panza vacía y los pies descalzos, se atreve a desafiar el hambre cuando el mundo entero parece darle la espalda? El gallo no había cantado todavía, pero ya la escarcha mordía el aire de San Jacinto. El silencio solo lo rompía el crujido de la tierra bajo los pasos apurados de Leonel. El niño, apenas 9 años, se detuvo en medio del baldío, olfateando el humo frío que venía del rancho grande. Pegó la frente al alambre oxidado. El olor a estiércol y pasto seco se colaba entre los postes, mezclado con el dulzor perdido de los campos de maíz que ya no eran suyos. «No te acerques, Leonel», susurró la voz cansada de su abuela desde la puerta. «Hoy no hay nada para nosotros». Pero Leonel no respondió. Siguió avanzando, tragando saliva para engañar al hambre. ¿Sería cierto lo que decían los viejos? Que el pan en las casas ricas ni siquiera se acaba, que a veces lo tiran a los perros. El portón del rancho Mansilla chirrió. De adentro salió el capataz, don Hilario, con la fusta en la mano, mirando al niño de arriba abajo. «¿Otra vez tú? Aquí no regalamos nada». «Solo un pedacito de pan, don Hilario», pidió Leonel, bajando la mirada. Un perro flaco gruñó tras la cerca. Del otro lado, los tractores verdes relucían a la luz pálida, estacionados como soldados en formación. Los jornaleros, apenas sombras entre el polvo, ni volteaban a ver. Hilario lo empujó con el mango de la fusta. El golpe no fue fuerte, pero el mensaje dolió más que el frío. «Vete antes que salga el patrón y te vea. Aquí el que no trabaja, no come. Y tú...» Leonel apretó el puño. Su estómago gruñó en respuesta, pero el miedo fue más fuerte. Dio un paso atrás, mirando los campos que alguna vez fueron de todos. Una nube de cuervos pasó sobre el corral, gritando como si anunciaran una desgracia. El patrón, don Norberto Mansilla, apareció en la puerta principal, su silueta gorda y firme como una roca. «¿Quién deja entrar a los muertos de hambre? ¿A qué vienes?» «Solo buscaba pan, señor». La carcajada de Norberto fue seca, vieja como el polvo del camino. Leonel bajó la cabeza y se alejó, pero algo lo hizo detenerse. Detrás del establo, justo donde la sombra del mezquite caía más densa, algo se movió. No era un perro ni un becerro. El corazón de Leonel latió más fuerte. La curiosidad venció al miedo. Se acercó despacio, pisando ramas secas y tierra endurecida. Entonces lo vio. Un caballo tordillo, encadenado a un tronco, temblando. Tenía una herida fresca en el costado, la sangre empapando la paja. El animal lo miró de frente, sin odio ni terror, solo resignación. Leonel retrocedió un paso. ¿Quién podría hacerle eso a un caballo? ¿Y por qué lo escondían, lejos de todos, sangrando en la sombra? El niño sintió que el frío ya no venía de la escarcha, sino de la injusticia clavada como espina en la madrugada de San Jacinto. El sol aún no salía, pero algo en el aire prometía que ese día no terminaría como los otros. El sol apenas asomaba entre los cerros cuando Leonel volvió a cruzar el alambre oxidado. Tenía la boca seca, los dedos fríos y la esperanza rota a medias. No podía dejar de pensar en el caballo. ¿Por qué estaba herido? ¿Quién lo había dejado así? Pero ahora lo urgente era otra cosa. Conseguir algo de comer, aunque fuera una migaja. Caminó por la orilla del rancho, pegado a los arbustos,
hasta llegar al zaguán trasero donde descargaban el pan de la cocina grande. Cada mañana, antes que los peones empezaran faena, el olor a bolillo recién horneado flotaba en el aire. Leonel se quedó quieto, escondido detrás de unos tambos vacíos, esperando que alguien dejara una canasta olvidada. Algo. Y entonces la vio. Una charola con 3 panes encima de una mesa, apenas a unos metros. Nadie cerca. Leonel dio un paso, luego otro, como si el piso pudiera crujir. Estiró la mano justo cuando una voz tronó desde adentro. «¿Quién está ahí?». La puerta se abrió de golpe. Era don Norberto Mancilla, con su bata blanca de dormir, los pelos de la barba revueltos y una taza de café en la mano. Junto a él, 2 jornaleros, uno con el asadón al hombro y otro con una risa mal contenida. «¿Otra vez tú, escuincle?», rugió el patrón, cruzando el patio a zancadas. «¿Vienes a robar?». «No, señor, solo iba a... ¿A qué? ¿A llevarte el pan de mis trabajadores?». Leonel se quedó helado, con las manos atrás y la mirada fija en el suelo. El olor del pan se mezclaba con el humo del café y el sudor viejo del patrón. «Mira nomás, estos son los que crecen pidiendo, robando. Luego quieren tierras, casas, respeto». Mancilla levantó la voz mirando a los otros 2. «Y así quieren que uno confíe en los pobres». Uno de los peones bajó la mirada incómodo. El otro apretó los labios, pero no dijo nada. «Vete, mocoso, y que sea la última vez. ¿Me oíste?». Leonel no se movió. Respiraba hondo, como si la vergüenza lo estuviera ahogando. «Mi abuela no ha comido en 2 días», soltó de pronto sin levantar la cabeza. «Nomás quería un pedazo para ella, señor». El silencio fue espeso. Ni siquiera los perros ladraban. Mancilla lo miró con desprecio, pero algo en sus ojos cambió por un segundo. Tal vez el recuerdo de otra infancia, o tal vez solo la molestia de verse confrontado tan temprano. «¿Tu abuela? Esa vieja marina todavía respira, ¿eh? Pensé que ya se la había llevado la tierra». Bufó, dio media vuelta y escupió al piso. «No es mi problema si ustedes no tienen ni pa' frijol». Leonel no respondió. Dio media vuelta y echó a correr, con la garganta apretada y las manos vacías. Atravesó el campo a toda velocidad, con el estómago retorciéndose de rabia. No lloró, solo apretó los dientes, como lo hacía su abuelo cuando se quedaba viendo la tierra agrietada sin decir nada. Al llegar al mezquite frenó de golpe. El caballo seguía ahí. Ya no sangraba tanto, pero el bulto rojo en su costado seguía brillando con la luz suave del amanecer. El animal lo miró, como si lo hubiera estado esperando. «Tú tampoco comes, ¿verdad?», le dijo Leonel, acercándose con cuidado. El caballo parpadeó lento, y por un momento el niño sintió que no estaba tan solo. Se sentó en la tierra junto a la sombra y sacó del bolsillo una tortilla dura que llevaba guardada desde el día anterior. La partió en 2, una mitad para él, la otra la dejó sobre una piedra, cerca del caballo. «Es poca, pero peor es nada». Mientras comía, escuchó el traqueteo de los tractores al otro lado del campo, el ruido metálico de las máquinas nuevas rompiendo la tierra, mientras los trabajadores viejos veían desde lejos cómo los reemplazaban. «Dicen que van a comprar otro más», murmuró Leonel sin mirar al caballo, «que ya ni peones van a necesitar». El animal resopló. Leonel lo miró de reojo. «Tú antes eras de alguien, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «No pareces caballo de corral. Tú fuiste libre». El viento levantó polvo, y entre ese polvo algo se movió detrás del establo. Leonel se puso de pie al instante. No estaba solo. Alguien más había escuchado, y no le gustaba que el niño estuviera ahí. Sin hacer ruido, retrocedió unos pasos, aún mirando al caballo. «No te preocupes, volveré», susurró. Y corrió sin mirar atrás, con un presentimiento clavado en la nuca. Ese caballo no solo estaba herido, estaba escondido, y alguien no quería que lo encontraran. El sol ya pegaba con más fuerza sobre San Jacinto, pero la sombra del mezquite seguía siendo un refugio fresco y silencioso. A esa hora,
El campo se llenaba de ruido. Motores de tractores zumbando, gallinas alborotadas y el ladrido de los perros rondando los corrales. Pero ahí, bajo ese árbol viejo, el mundo parecía detenido. Leonel regresó con cautela. Había pasado toda la mañana cortando por los matorrales, alejándose del rancho para que nadie lo viera. Llevaba una botellita con agua y un pedazo de manta vieja. No sabía qué hacer con un caballo herido, pero tampoco podía dejarlo así. Cuando se acercó, el caballo apenas alzó la cabeza. Tenía los ojos apagados, pero no asustados. Eso le sorprendió. Casi todos los animales, cuando huelen miedo en un niño, se ponen nerviosos, pero este solo lo miraba como si ya lo conociera. «Te traje agüita», dijo Leonel, abriendo con torpeza la botella. Se agachó y empapó la manta, luego la puso sobre la herida. El caballo resopló, pero no se movió. «No sé si esto te ayuda, pero mi abuela dice que el agua limpia es lo primero». Mientras le curaba, Leonel no dejaba de mirar las cadenas. Estaban oxidadas, apretadas al cuello del animal. No era una soga común de corral, era como para retener a una bestia peligrosa. Pero este caballo no tenía pinta de eso. Tenía la mirada triste, sí, pero mansa, cansada. «¿Quién te dejó así?», susurró Leonel mientras tocaba con cuidado. «¿Te castigaron?». El animal no respondió, pero algo en su respiración se hizo más lenta, como si le aliviara la compañía. Leonel se quedó un buen rato ahí, en silencio, oyendo los zumbidos de las moscas y el chasquido de las hojas. Entonces algo crujió entre los arbustos. Leonel giró rápido, con el corazón en la garganta. No vio a nadie, pero el ruido no fue del viento. Se levantó de golpe, cubriendo al caballo con su cuerpo, como si pudiera protegerlo. «¿Hay alguien?», preguntó con voz firme. Nada. Esperó unos segundos más, tenso. Luego se asomó entre los matorrales, pero no había rastro de nadie. Solo huellas. Huellas de botas grandes, recientes, que iban y venían entre el establo y el árbol. Se agachó para verlas mejor. La tierra estaba blanda todavía. Eso significaba que quien fuera acababa de pasar. Volvió corriendo junto al caballo, más nervioso que antes. Algo raro había ahí. Nadie deja encadenado a un animal así, menos uno tan grande y fuerte. Si estuviera loco, lo entendería. Pero este no era un caballo salvaje. Tampoco parecía robado. Parecía escondido. «¿Eres de alguien que ya no te quiere?», preguntó acariciándole el cuello con suavidad. Una ráfaga de viento sacudió las ramas del mezquite y levantó un poco de polvo. Leonel sintió un escalofrío. No era por el aire, era por la certeza de que ese lugar no era solo sombra, era un secreto, algo grande. «No te preocupes, no voy a decir nada», le prometió al caballo. «Yo tampoco le caigo bien a los ricos». Se quitó la chamarra remendada y la colocó sobre el lomo del animal, como si eso pudiera protegerlo del sol. «Voy a volver mañana, pero tienes que aguantar, ¿sí? No te me mueras». Cuando se dio la vuelta para irse, el caballo relinchó bajito, como si lo despidiera. Leonel sonrió por primera vez en días, pero antes de dar el primer paso, una voz rompió el silencio. «¿Qué haces aquí?». Leonel se congeló. Era la voz de una niña, suave pero firme. No era una trabajadora, no era una sirvienta, y no era un niño como él. Se giró despacio y la vio, de pie, al borde del árbol, con un vestido de algodón claro y unas botas llenas de tierra. Pelo trenzado, mirada fija. «¿Tú lo trajiste?», preguntó ella apuntando al caballo. Leonel tragó saliva. «No, yo solo lo encontré así». Ella se acercó un poco, miró las cadenas, la sangre, el agua, la manta. No dijo nada por unos segundos. Luego bajó la voz. «Ese caballo no debería estar aquí». «Entonces, ¿por qué lo tienen amarrado?». Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando al animal y luego murmuró, más para ella que para él: «Porque hay cosas que es mejor tener en silencio». Leonel no entendía del todo, pero sí entendía algo. Ella sabía más de lo que decía. «¿Y tú quién eres?». «Soy Ariadna». Y con eso se dio la vuelta
y desapareció entre los arbustos como si el viento se la hubiera llevado. Leonel se quedó mirando el camino por donde se fue. Luego miró al caballo y supo que lo que acababa de empezar ya no tenía vuelta atrás. En la plaza del pueblo, justo frente a la tienda de don Casildo, las sillas de madera se alineaban como si esperaran juicio. Era sábado y como cada semana las mujeres mayores se sentaban a bordar, a vender dulces de calabaza y sobre todo a hablar. No había secreto que sobreviviera más de 2 días en San Jacinto sin terminar ahí, enredado entre los hilos del chisme y las agujas del recuerdo. ¿Supiste lo del patrón Mancilla?, dijo doña Teresa, pasándose el rebozo por los hombros. Que ya le llegó otro tractor, nuevecito, directo de Sonora. ¡Qué barbaridad!, respondió doña Olga, meneando la cabeza. ¿Y pa' qué tanto? Si ni gente tiene pa' manejarlos, con tanto pobre que hay, y él comprando fierros. Fierros que solo pisan la tierra, pero no la conocen. Soltó doña Meche, la más vieja de todas, con la voz ronca de tabaco y tiempo. Mi difunto decía que la tierra no se trabaja con motor, sino con manos que la quieran. Leonel escuchaba desde la esquina sentado en la banqueta, pelando un elote crudo que le había dado un vecino. Masticaba lento, pero con atención. No por el chisme del tractor, sino por lo que venía después. Y lo peor es que la Marina ya no puede ni caminar bien, añadió Teresa. El otro día la vi tropezarse en la milpa, y ese nieto suyo, todo el día metido quién sabe dónde. Leonel bajó la cabeza apretando los dientes. No está fácil pa' nadie, dijo Olga, un poco más suave. Antes uno sembraba 3 surcos de maíz y algo salía. Ahora ni el cielo quiere llover. Pero a Mancilla sí le llueve, remató Meche. Le llueven los negocios, las cabezas de ganado, los contratos con la gente del norte. ¿Viste cómo andaba la semana pasada? Todo empolvado de andar recorriendo los potreros, pero en su camionetota, un silencio breve llenó el aire. Era como si el mismo viento supiera que estaban hablando de alguien peligroso. Leonel se levantó con cuidado, guardando la tusa del elote en la bolsa. Ya había escuchado lo suficiente. Caminó de regreso al jacal donde vivía con su abuela. El piso crujía con las piedras sueltas y el sol le quemaba la nuca. Cuando entró, encontró a Marina sentada junto al fogón, con las piernas envueltas en trapos y una olla vacía al frente. ¿Comiste algo, mijo?, preguntó sin voltear. Un elote, respondió él dejando la bolsa en el suelo. ¿Y el caballo? Leonel la miró sorprendido. ¿Cómo sabes? Marina se volvió apenas, con esa sonrisa que no necesitaba dientes para ser sincera. Cuando uno vive tantos años en esta tierra, aprende a oler los secretos. Traes el alma agitada. Está muy mal. Tiene una herida fea. Lo tienen encadenado, abuela. Ahí, bajo el mezquite. Ella se quedó callada. Echó más leña al fogón, que apenas chispeaba. Antes, ese mezquite era punto de encuentro. Ahí dejaban las cartas, los encargos, hasta los enamorados se daban cita. Pero desde que don Norberto cercó el rancho, nadie se para por ahí, salvo los que no tienen nada que perder o algo que esconder. Leonel se acercó, se sentó a su lado. ¿Tú crees que lo están castigando? No lo sé, hijo, pero sí sé que donde hay cadenas hay miedo, y el miedo no siempre viene de los pobres. Una ráfaga de viento entró por la puerta abierta. Traía el olor a estiércol fresco, de los corrales que el patrón renovó con madera traída de lejos. Los ricos tienen miedo de perder lo que acumulan, continuó Marina. Por eso amarran personas, animales, tierras, hasta el silencio. Leonel la miró con más preguntas que respuestas, pero no dijo nada. Se le revolvía el estómago no por el hambre, sino por esa sensación que ya no era solo preocupación, era rabia. Mañana voy a volver, le voy a llevar más agua y algo de comida. Marina asintió despacio, como quien sabe que ya nada puede detener lo que empezó a moverse. Ve con cuidado, mijo, y no confíes en nadie que sonría demasiado.
Al salir, el sol caía como plomo sobre los techos de lámina. Pero el corazón de Leonel, aunque tembloroso, ya no sentía tanto frío. Esa tarde, mientras el pueblo hablaba de tractores nuevos y tierras secas, él pensaba solo en una cosa: ¿por qué un caballo tan noble estaba encadenado como si fuera culpable? Y más importante aún, ¿a quién le molestaba tanto su libertad? Esa mañana, Leonel salió antes de que el gallo cantara. El frío le calaba los huesos, pero su paso era firme. Llevaba un morral colgado al hombro con un trozo de pan duro, un puño de sal y una botellita con agua que había llenado a escondidas. No quería que la abuela supiera que pensaba volver al mezquite tan pronto. Cuando llegó, el caballo seguía ahí, quieto, con la cabeza gacha y los ojos entrecerrados. La herida del costado ya no sangraba, pero seguía abierta, rojiza y dolorosa. El aire olía a tierra mojada y a metal viejo. Las cadenas seguían apretadas al tronco, tensas como si alguien tuviera miedo de que el animal se escapara en cualquier momento. «Aquí estoy, amigo», susurró Leonel, arrodillándose a su lado. El caballo abrió los ojos y soltó un resoplido leve, como si lo reconociera. Leonel sonrió, se sacó el morral y empezó a trabajar. Le limpió la herida con el agua, le puso un poco de sal, aunque el animal se quejó, y luego le ofreció el pan. «No es gran cosa, pero es lo que hay. Yo tampoco como mejor que tú». El caballo mordió con lentitud. Leonel se quedó viéndolo comer, fascinado por sus movimientos suaves, nobles. Había algo en él que no cuadraba con esa vida de castigo. No parecía un caballo de carga. Tenía el cuerpo fuerte, pero no tosco. El pelaje, aunque sucio, mostraba restos de un cuidado que no venía de manos rudas. «¿De quién eres tú, preguntó Leonel, medio en broma, medio en serio. El caballo lo miró con calma, y en esos ojos Leonel vio algo distinto, no solo dolor ni miedo, había orgullo. Como si ese animal supiera quién fue y estuviera esperando que alguien lo recordara. Leonel se acercó más. Le acarició la frente con los dedos sucios pero suaves. «Tú no eres de aquí, no eres de este rancho, o no lo eras». Entonces notó algo, un símbolo, casi borrado, grabado en la piel detrás de la oreja izquierda. Se agachó más, lo tocó con cuidado. Era una marca, no de hierro común, sino una figura distinta, como una herradura con una estrella en medio. «¿Qué es esto?». Le sonaba familiar. No lo había visto en el rancho Mancilla. Los caballos de ese corral tenían marcas cuadradas, simples, con las iniciales del patrón. Esta no. Esta era más elegante, más detallada. Leonel sintió que algo se encendía en su pecho, una sospecha, chiquita, pero viva. «¿Te robaron?». El caballo no respondió, pero un relincho suave rompió el silencio. No fue un relincho de dolor, fue como un suspiro. Leonel se quedó pensando, ¿y si este animal no era de los Mancilla? ¿Y si lo tenían oculto porque sabían que alguien lo estaba buscando? En ese momento, entre las ramas del mezquite, se escuchó un crujido. No era el viento. Leonel se puso de pie al instante, con el corazón rebotándole en el pecho. Volteó hacia todos lados, atento. El monte estaba quieto, pero el silencio ya no era tranquilo, era tenso. «¿Quién anda ahí?», gritó con más valor del que sentía. Nada. Se acercó unos pasos a los arbustos. El pasto estaba pisado, huellas nuevas, botas grandes, otra vez. Y cerca del árbol algo brilló entre la tierra, un pedazo de cadena rota, que no había tenido tiempo de fijarse antes, pero ahora lo veía claro. Alguien había intentado soltar al caballo, o quizá atarlo mejor. La cadena parecía reparada con alambre, improvisada. No era trabajo de alguien que cuidara a un animal. Volvió junto al caballo, respirando agitado. «Te tienen aquí porque no quieren que te vean. No eres un simple caballo, ¿verdad?». El animal parpadeó lento, como si dijera que sí. En ese momento escuchó un silbido lejano, uno seco, corto, una señal.
Leonel se agachó instintivamente. Reconocía ese silbido. Lo usaban los peones para llamar al capataz o para avisar que algo no estaba bien. «Tengo que irme», le dijo al caballo dándole una última caricia. «Pero volveré, lo prometo». Echó a correr, zigzagueando entre los matorrales, sin mirar atrás. Sabía que alguien lo estaba observando, y lo peor era que ya no se trataba solo de cuidar al caballo. Ahora él también sabía demasiado. El camión llegó al rancho con el estruendo de los que no piden permiso. Rechinó, se estacionó frente al corral grande y soltó la carga como si viniera a imponer respeto. Era un tractor último modelo, verde, brillante, con llantas tan altas como un hombre. Los peones que quedaban se acercaron a mirar, pero sin entusiasmo. Era como ver a su reemplazo estacionarse con orgullo. Don Norberto Mancilla bajó de su camioneta justo a tiempo para recibirlo. Llevaba sombrero nuevo y camisa planchada, como si la llegada del tractor fuera una fiesta privada. A su lado, el capataz Hilario sonreía forzado, mientras anotaba cosas en una libreta. «Mírenlo bien, muchachos», dijo Mancilla con la voz inflada. «Este monstruo hace en un día lo que ustedes no logran en una semana, y no se queja, no pide aumento, no se enferma». Algunos trabajadores bajaron la vista, otros simplemente se fueron en silencio. Lo que antes eran 20 jornaleros en el campo, ahora se reducían a 5, y cada vez que llegaba una máquina nueva, uno más se quedaba sin jornal. «¿Y el ganado, patrón?», preguntó uno de los pocos que aún quedaban, solo por no quedarse callado. «120 cabezas, y contando», presumió Mancilla, sacando el pecho. «Y con la inversión que estoy haciendo, para diciembre serán más de 200. Hilario aplaudió 2 veces, fingiendo entusiasmo. Pero no todos se tragaban el discurso. En una esquina del corral, Roberto, el peón más antiguo, se quedó mirando el tractor con una expresión difícil de leer. Tenía el rostro curtido, las manos llenas de tierra vieja y una rabia muda en la mirada. Ese mismo tractor había sido la causa de que su hermano, Esteban, quedara sin trabajo el mes pasado. 20 años sembrando para los Mancilla, y un día simplemente le dijeron que ya no hacía falta. «¿Y los que sembramos todo eso?», murmuró Roberto sin apartar los ojos de la máquina. «¿Ahora qué somos? Estorbo». «¿Dijiste algo?», preguntó Hilario, levantando la ceja. «No, patrón», respondió Roberto tragándose el enojo, pero por dentro algo se estaba gestando. Leonel, escondido detrás de un muro bajo, observaba todo. No había ido a trabajar, pero la curiosidad lo había traído de regreso. Quería entender más del poder que tenía Mancilla. Quería saber de dónde venía esa riqueza, esa arrogancia que le permitía encadenar caballos y despreciar a los que no tenían nada. El tractor rugió cuando lo encendieron. Las ruedas giraron con fuerza, levantando polvo y haciendo que las gallinas salieran corriendo. El patrón se reía, levantando los brazos como si estuviera domando un monstruo. «¡Esto es el futuro!», gritó. «Y el que no se suba, se queda atrás». Leonel sintió una punzada en el estómago, no de hambre, sino de impotencia. Pensó en su abuela, en la tierra sin sembrar detrás de su casa. Pensó en Roberto, en Esteban, en los peones que ahora cargaban cajas de verduras para vender en la plaza porque ya no servían para el campo moderno. Y pensó en el caballo. Ese animal herido, orgulloso, que parecía haber sido parte de algo más grande. También había sido reemplazado, también había sido descartado por no rendir lo suficiente. Alguien tropezó cerca de él y Leonel se ocultó mejor. Era Ariadna, la hija del patrón. Caminaba entre las sombras con el ceño fruncido, mirando todo como si tampoco encajara. Se detuvo cerca del tractor y en voz baja dijo algo que Leonel alcanzó a oír. «¿Cuánto cuesta un alma rota, papá?». Nadie la oyó, o fingieron no hacerlo, pero Leonel no olvidó esas palabras. Se le quedaron grabadas, igual que la marca en el cuello del caballo.
Se escabulló de nuevo por la parte trasera del rancho sin que nadie lo notara. Y mientras corría, el rugido del tractor quedó atrás, como un eco de una guerra que ya no era de hombres contra hombres, sino de tierra contra hierro. Sabía que algo se venía, que el rancho estaba a punto de cambiar, pero no sabía cómo, ni qué tan peligroso podía volverse defender algo tan simple como un caballo amarrado en la sombra. La tarde caía sobre San Jacinto con ese color dorado, que solo aparece cuando el sol ya no quema, pero aún calienta los recuerdos. Leonel llegó al jacal agitado, con el polvo pegado en la cara y las manos sucias de monte. Traía en la cabeza un remolino de preguntas que no lo dejaban en paz. Abuela Marina lo esperaba sentada en su banquito de palma, con una taza de café negro en la mano y la mirada clavada en el horizonte. El humo del fogón se mezclaba con el aroma de las hojas secas que ardían despacio. No dijo nada cuando lo vio llegar. Solo levantó la ceja, como si supiera que venía con algo atorado en el pecho. Leonel se dejó caer junto a ella, sin decir palabra. Estuvo así unos minutos, viendo cómo se consumía la leña. «¿Qué viste hoy, mijo?», preguntó ella al fin, sin mirarlo. Leonel suspiró. «El tractor nuevo. El patrón lo presume como si fuera un hijo. Y los peones, todos con la cara larga». Roberto no dijo nada, pero se le notaban las ganas de romper algo. Marina asintió, sorbiendo su café con calma. «La tierra ya no huele igual», murmuró. «Antes sabías cuándo iba a llover solo con oler el aire. Ahora huele a metal, a diésel y a miedo». Leonel se quedó pensando en eso. Luego bajó la voz. «Abuela, ese caballo, el del mezquite, lo he estado cuidando. Está herido, encadenado, pero no es de los Mancilla. Tiene otra marca, una rara». Marina giró la cabeza lentamente y lo miró a los ojos. «¿Lo estás cuidando tú solo?» «Sí. Le llevo agua, pan, lo que puedo. Hoy vi esa marca como una herradura con una estrella. Nunca la he visto aquí». Marina dejó la taza en el suelo y se inclinó hacia él. «Esa marca, yo la conozco». Leonel abrió grande los ojos. «¿De quién es?» «De los Suárez, una familia de criadores que tenía su rancho más allá del arroyo. Criaban caballos finos, no de carga, sino de paso elegante. El patrón Mancilla les compraba ganado hace años, hasta que dejaron de venir. Dijeron que vendieron todo, pero nadie los volvió a ver. ¿Y si el caballo es de ellos?». Marina frunció el ceño. Entonces alguien lo escondió, y no por casualidad. El silencio se llenó de grillos. Leonel sintió un nudo en la garganta. No sabía qué hacer con esa información, pero sabía que no podía ignorarla. «¿Y tú qué harías?», preguntó. «Si supieras que están maltratando a un animal que fue noble». Marina tardó en responder. Miró el fuego, luego al cielo, luego a él. «A los animales hay que tratarlos como a uno mismo, hijo. El que maltrata a un caballo también puede maltratar a un hombre. Y el que los encadena es porque tiene miedo de lo que representan». «¿Qué representan?». «Libertad, dignidad. Recuerdo, hay caballos que cargan más historia que un patrón entero». Leonel sintió que se le apretaba el pecho, como si el caballo le hablara desde adentro. «Me da coraje, abuela. No sé cómo explicarlo, pero me duele verlo así, amarrado, y que nadie diga nada». Marina se enderezó en su banquito. Sus ojos se encendieron con algo que no se veía todos los días. «Entonces habla tú, no con gritos, sino con acciones. Cuídalo, averigua, pero con cuidado. Si ese caballo está ahí, es porque alguien poderoso quiere que no se sepa». Leonel asintió, con un nudo en el estómago que ya no era de hambre. «¿Y si me descubren? Entonces mira de frente, pero nunca bajes la cabeza. Eso es lo último que un hombre debe perder». El fuego del fogón crepitó más fuerte, como si también estuviera de acuerdo. Esa noche, mientras la luna se levantaba sobre los campos dormidos, Leonel entendió que el caballo no era solo un animal herido. Era un secreto, y él ya era parte de él.
La noche cayó espesa sobre San Jacinto. No era una de esas noches frescas y calladas, sino pesada, con el aire inmóvil y el calor pegado al suelo. Marina dormía, respirando lento en su petate. Leonel, en cambio, daba vueltas en su camita improvisada junto al fogón apagado. No era hambre lo que lo tenía despierto esa vez. Era una sensación, como si algo estuviera mal, como si alguien lo llamara sin palabras. Afuera, los grillos habían dejado de cantar. El silencio era tan denso que dolía. Entonces lo oyó. Un relincho. Largo, bajo, cargado de angustia. Leonel se incorporó al instante. No fue imaginación. Volvió a escucharlo, más cerca esta vez. No venía del corral grande ni de los establos de los Mancilla. Venía del mezquite. El corazón le martillaba el pecho. Se puso los guaraches con manos temblorosas, se echó un trapo sobre los hombros y salió sin hacer ruido. La oscuridad del campo no perdonaba. Pero Leonel conocía el camino de memoria. A cada paso sentía la tierra caliente, cargada de una tensión que no sabía explicar. Otro relincho, más agudo. El caballo no estaba bien. Llegó al mezquite agachado, entre los matorrales, y lo vio. El caballo estaba de pie tirando de las cadenas con desesperación. Las patas traseras arañaban la tierra y los ojos brillaban con una mezcla de miedo y urgencia. Parecía un animal que presiente una tormenta, aunque el cielo estuviera despejado. «Tranquilo, tranquilo, ya estoy aquí», murmuró Leonel, acercándose despacio. El caballo relinchó otra vez, pero no se alejó. Al contrario, lo miró fijamente, como si quisiera decirle algo. Leonel se acercó hasta quedar frente a él. Le puso la mano sobre el cuello y sintió el temblor. No era por dolor, era otra cosa. «¿Qué pasa, ¿Viste algo?» Entonces escuchó un sonido detrás de él, un golpe seco, como una piedra cayendo. Leonel giró de inmediato. No vio a nadie, pero el monte se movía. Alguien acababa de pasar por ahí. Se agachó y revisó el suelo con las manos. Huellas frescas. Otra vez las botas grandes. Ya no había duda. Alguien rondaba al caballo, y no era por buenas razones. Volteó al animal, que seguía inquieto. «¿Te están buscando? ¿O quieren que nadie te encuentre?» El caballo bufó fuerte, casi como respuesta. Leonel se levantó de un salto. Tenía que tomar una decisión. No podía dejarlo ahí solo, y tampoco podía enfrentarse a alguien de noche desarmado. Así que corrió, no hacia su casa, corrió hacia un jacal viejo abandonado que quedaba a unos metros del rancho. Sabía que ahí había un machete viejo escondido bajo una tabla del piso. Su abuelo lo había usado años atrás para limpiar la milpa. Llegó jadeando. Entró entre los tablones rotos, buscó con las manos bajo la tabla y ahí estaba, oxidado, pesado, pero aún útil. Regresó al mezquite tan rápido como pudo. El caballo ya no relinchaba, pero estaba alerta, con las orejas paradas. «Tranquilo», susurró Leonel, mostrándole el machete. «No te voy a soltar, todavía. Pero ya no estás solo». Volvió a revisar el suelo. Más huellas. Y una cuerda tirada a unos metros, oculta entre ramas. Alguien había querido preparar algo esa noche. Quizá volver a moverlo, o llevárselo. «No lo voy a permitir», dijo Leonel en voz baja. «Aunque me cueste, no voy a dejar que te desaparezcan como si nunca hubieras existido». El caballo resopló una vez más, pero esta vez se quedó quieto. Leonel se sentó junto a él, machete en mano, sin decir nada más. No iba a volver a casa, no esa noche, no mientras ese animal estuviera en peligro. El cielo estaba despejado, pero a lo lejos se oía el rugido de un trueno, como si lo que venía no fuera solo una tormenta, sino el comienzo de algo más grande. El sol apenas comenzaba a colarse entre los árboles cuando Leonel se despabiló de golpe. Se había quedado dormido junto al caballo, con el machete apretado en la mano y la cabeza recargada en una raíz del mezquite. El animal lo miraba en silencio, más tranquilo ahora, como si supiera que el niño le había hecho guardia durante la noche.
Leonel se incorporó adolorido y estiró el cuello. El canto de los gallos ya se mezclaba con el rugido lejano de los tractores. El rancho despertaba. Era hora de irse antes de que alguien lo viera. Se puso de pie, sacudió la tierra de su pantalón y le dio una última caricia al caballo. Volveré al rato, y esta vez te traeré algo mejor que pan duro. Pero cuando se dio la vuelta, sintió que algo lo detuvo. No fue una mano, sino una sombra. Alzó la vista, y ahí estaba Roberto, el capataz, parado a unos metros, con las botas sucias, los brazos cruzados y la cara tensa. «¿Ya se te hizo costumbre andar metido donde no te llaman?», dijo con voz ronca. Leonel se quedó quieto, no corrió, no se hizo el inocente, solo lo miró, apretando los labios. «No estoy robando nada, ¿no? ¿Y qué haces aquí entonces, charlando con caballos ajenos?». Roberto dio un paso hacia él. No levantaba la voz, pero su tono pesaba como plomo. «Ese animal no es cosa tuya, ni tu problema. No te metas, niño». Leonel tragó saliva. «Está herido, encadenado, y no tiene la marca del patrón. No es de los Mansilla». El capataz soltó una risa seca, sin humor. «Sabes demasiado para alguien tan flaco». Luego lo miró con más fuerza. Sus ojos ya no eran solo duros, eran peligrosos. «Te lo voy a decir una sola vez, Leonel. No regreses aquí. No lo toques. No lo mires. No hables de él. ¿Entendiste? ¿Qué le van a hacer? Eso no te importa». Leonel dio un paso atrás, pero sin bajar la mirada. «No tengo miedo». Roberto se agachó a su altura. Su voz bajó a un susurro, casi como un secreto. «Te conviene tenerlo. No sabes con quién estás jugando. Hay cosas que no se pueden cambiar, por más coraje que traigas». Leonel sintió que le temblaban las piernas, pero no se movió. «¿Por qué lo esconden?». Roberto respiró hondo, como si por un segundo dudara. Luego se incorporó. «Porque hay gente que prefiere enterrar el pasado, aunque siga vivo y respirando». Se dio media vuelta y comenzó a alejarse. Pero antes de perderse entre los matorrales, lanzó una última advertencia. «Si vuelvo a verte aquí, ni el patrón va a poder ayudarte». Leonel se quedó solo, con el corazón latiendo en los oídos y un sabor amargo en la boca. El caballo bufó detrás de él, inquieto otra vez. «Ya lo sé», dijo Leonel mirando al suelo. «Ellos tienen el poder, pero eso no significa que tengan la razón». Se agachó y recogió el machete que había dejado apoyado en el tronco. «Vamos a ver si las palabras pueden más que las cadenas». Y sin voltear, se fue caminando hacia el pueblo, sabiendo que a partir de ahora, cada paso lo metía más hondo en algo que ya no tenía salida. El sol se colaba entre las ramas del mezquite cuando Leonel volvió a acercarse al claro. Iba con más cuidado que nunca, mirando hacia todos lados. Después de la amenaza de Roberto, sabía que ya no era seguro rondar por ahí, pero el caballo estaba solo y herido, y eso para él era razón suficiente. Traía una cubeta pequeña con agua fresca y una servilleta con 2 pedazos de tortilla. Nada más, pero era todo lo que había podido conseguir sin levantar sospechas. Se agachó al cruzar el alambre, cuidando que las ramas no crujieran. Cuando se asomó al claro, el caballo levantó la cabeza como si lo hubiera estado esperando. «Aquí estoy, tranquilo», susurró Leonel. «No te dejé». Se acercó y le ofreció el agua primero. El animal bebió con ansiedad. Luego le limpió un poco la herida. Seguía abierta, pero ya no sangraba tanto. Parecía resistir, aferrarse. Leonel le hablaba en voz baja, contándole cosas del pueblo, de su abuela, del campo seco. Era como si al hacerlo el dolor del animal pesara menos. «Dicen que este rancho tiene 100 cabezas de ganado», murmuró. «Pero tú vales más que todas juntas». De pronto, una voz detrás lo sobresaltó. «¿Por qué dices eso?». Leonel se giró de golpe, con el corazón atorado en la garganta. Ahí estaba ella, la niña del vestido claro y las botas polvorientas, la misma que había visto antes entre los arbustos.
Esta vez estaba de pie, sin esconderse, con los brazos cruzados y la cara seria. «¿Qué haces aquí?», preguntó Leonel, intentando no sonar nervioso. «Podría preguntarte lo mismo», respondió ella. «Pero yo vivo aquí, tú no. Yo solo lo cuido. Nadie más lo hace. Está amarrado, herido. No es justo». La niña se acercó un poco, mirando al caballo con atención. «Ese caballo no debería estar aquí. Lo sé. No es de mi papá, ni de nadie del rancho. Lo vi una vez en una feria, cuando tenía 6 años. Iba con un señor de bigote canoso. Decían que era un caballo de los Suárez». Leonel la miró, sorprendido. «¿También lo reconociste?». Ella asintió. «¿Tú cómo sabes eso?». «Mi abuela me lo dijo. Ella conocía esa marca». Señaló detrás de la oreja del caballo. Dijo que era de los Suárez. La niña bajó la mirada. Pensó unos segundos. «Me llamo Ariadna. Y sí, creo que alguien lo trajo aquí para esconderlo. Pero no sé quién». Aunque se detuvo. «¿Aunque qué?», apresuró Leonel. «Mi papá no lo ha mencionado nunca. Y el único que anda por aquí de noche es Roberto». Leonel sintió un frío en la espalda. «Él ya me vio. Me amenazó. Me dijo que no regresara. ¿Y aún así volviste?». Leonel levantó la cara. «No puedo dejarlo solo». Ariadna lo observó con una mezcla de sorpresa y admiración. Luego miró al caballo de nuevo, como si algo dentro de ella también empezara a cambiar. «Mi papá cree que todo se puede encerrar, que el dinero tapa lo que molesta. Pero no todo se esconde. Este caballo está gritando sin hablar». «Eso creo yo», dijo Leonel, como si me dijera que no lo deje, como si supiera algo. Ambos se quedaron en silencio unos segundos. El caballo relinchó bajo, como aprobando lo que decían. Ariadna rompió el silencio. «Voy a ayudarte, pero tenemos que hacerlo sin que Roberto se entere. Él no es de fiar. Mi papá confía en él, pero yo lo he visto haciendo cosas raras, hablando solo, revisando papeles que no son suyos. Una vez lo vi escondiendo algo en el establo viejo». Leonel sintió que el aire se le hacía más liviano. Por primera vez no estaba solo. «¿Y si encontramos pruebas de que este caballo fue robado? Entonces podremos obligar a mi papá a decir la verdad». «¿Crees que lo haría?». Ariadna lo pensó. «Si se ve acorralado, tal vez». Leonel le tendió la servilleta con una de las tortillas. «¿Tienes hambre?». Ella sonrió apenas. «Sí, mucha». Comieron en silencio, los dos sentados bajo el mezquite, compartiendo la sombra con un caballo que ya no estaba solo y que empezaba a recuperar la dignidad que le habían querido quitar. La tormenta llegó sin aviso. No hubo viento previo, ni cambio en el olor del aire. Solo un trueno seco que sacudió el suelo, seguido de una ráfaga helada que hizo temblar hasta a los perros. San Jacinto se cubrió de un cielo negro que parecía aplastar las casas de lámina con su peso. Leonel se levantó de golpe cuando escuchó los primeros truenos. Algo dentro de él, más fuerte que el miedo, lo empujó hacia la puerta. «¿A dónde vas, mijo?», preguntó Marina desde el petate. «Al mezquite», respondió sin pensar. «El caballo se puede asustar». No esperó respuesta. Corrió bajo la lluvia que ya empezaba a golpear el techo con furia. A mitad del camino, el aire se llenó de un olor conocido y terrible. Humo. No era el aroma de una fogata ni de pasto mojado. Era ese olor agrio, denso, que se mete por la nariz y avisa tragedia. Lo vio desde lejos. Una lengua de fuego levantándose por encima del rancho, el granero. Las llamas bailaban como demonios sobre el tejado de paja, iluminando el campo entero con un brillo rojizo. «¡Fuego! ¡Fuego en el rancho!», gritaban voces entre la lluvia. Los trabajadores corrían de un lado a otro, algunos con cubetas, otros con palas, pero todos con el rostro desencajado. El patrón Mansilla salió de su casa gritando órdenes, empapado, histérico. «¡Saquen a los animales! No dejen que el fuego llegue a las pacas». Y en medio de todo ese caos, Leonel vio algo que lo congeló. Ariadna, atrapada en el granero, golpeando la ventana de madera con los puños.
«Papá, aquí estoy, papá», pero nadie la oía. Leonel no pensó. Corrió directo al establo donde sabía que guardaban los cobertores de lona. Agarró uno, lo mojó en un bebedero, se lo echó sobre los hombros y corrió hacia el granero en llamas. El calor era insoportable. Las brasas ya caían como lluvia ardiente. Se cubrió el rostro con el trapo y entró a empujones. El humo era denso, negro, lo hacía toser sin parar. «¡Ariadna!», gritó con lo poco que le quedaba de voz. «Aquí», respondió ella, casi sin aire. La encontró acurrucada en una esquina, con los ojos rojos y el vestido manchado de ceniza. Leonel la jaló del brazo y la sacó a rastras. Afuera, los peones apenas se dieron cuenta cuando salieron por la puerta trasera, envueltos en humo. El patrón vio a su hija y corrió hacia ella. Se la arrebató a Leonel de las manos, sin decir palabra, sin mirarlo siquiera. «Llévenla a la casa», ordenó. «Ahora». Leonel se quedó quieto en medio del barro, empapado, cubierto de ceniza. Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie le agradeció. La lluvia seguía cayendo con fuerza, intentando apagar un fuego que ya había devorado medio granero. Entonces vio a Roberto. Estaba parado lejos del resto, mirando el incendio con una calma extraña. No ayudaba, no hablaba, solo observaba. Y fue ahí que algo le hizo clic en la cabeza. Roberto, siempre rondando, siempre vigilando, siempre cuidando cosas que no eran suyas. Leonel entrecerró los ojos. ¿Y si no fue un rayo lo que encendió el granero? ¿Y si no fue accidente? Un trueno sacudió el cielo y todos se sobresaltaron. Las llamas bajaban, pero el miedo seguía. Leonel aprovechó el caos y se deslizó hacia el mezquite. Tenía que ver al caballo, asegurarse de que seguía allí, de que no lo habían movido en medio del alboroto. Cuando llegó, lo encontró temblando, pero vivo. El fuego no había llegado hasta ahí. «Tranquilo», susurró acariciándolo. «Todo está bien, ya pasó». Pero algo en los ojos del animal le decía lo contrario. No estaba bien, nada estaba bien. Lo que había empezado como un incendio ahora olía a secreto quemado. Esa noche, mientras las llamas se apagaban y el rancho entero se sumía en el silencio, Leonel se quedó despierto, mirando el techo agujereado de su casa. Había salvado a Ariadna. Había sentido el miedo de verdad y también había sentido el peso de un silencio que empezaba a ser peligroso. No podía guardar más lo que sabía. Pero si hablaba, ¿quién le iba a creer? ¿Tú qué harías si supieras que detrás del fuego hay algo más oscuro que las cenizas? Déjame tu opinión en los comentarios, porque lo que viene ya no se apaga con agua. La lluvia seguía cayendo con rabia, pero el fuego no cedía. Leonel corría otra vez hacia el granero, pero ahora no iba solo. El relincho del caballo lo había seguido como un eco que no quería morir. Algo en su pecho le gritó que no debía dejarlo atrás. Volvió al mezquite y lo encontró de pie, nervioso, pero con la mirada fija en la luz del incendio. «¿Quieres venir?», preguntó Leonel, apenas creyendo lo que decía. El caballo bufó fuerte, como si le respondiera que sí. Sin pensar, Leonel soltó las cadenas. No todas, solo una, la más apretada. El caballo se sacudió con fuerza, cojeaba, pero su voluntad era más grande que el dolor. «Vamos», dijo el niño echando a correr. El caballo lo siguió, atravesando el campo enlodado, con la lluvia cayendo como cuchillas y las sombras del fuego iluminando la noche. Ariadna seguía atrapada. Gritaba desde una esquina del granero mientras las llamas subían por las paredes como serpientes rojas. La gente ya no intentaba entrar. Todos pensaban que era demasiado tarde, pero entonces algo irrumpió entre el humo. Un caballo gris, herido, cubierto de lodo, y sobre él un niño de cara tiznada con los ojos bien abiertos. Leonel se agachó y cubrió el hocico del animal con el trapo mojado que llevaba. El caballo relinchó, pero entró. «¡Ariadna! ¡Estoy aquí!». Ella lo vio entre el humo y se echó a llorar.
¡No puedo moverme! ¡Me duele la pierna! Leonel bajó del caballo y corrió hasta ella. La arrastró con fuerza, tosiendo, tropezando, mientras el fuego rugía a su alrededor. «Aguanta, ya casi». La subió como pudo sobre el lomo del caballo. Él no podía subir con ella. No había espacio. El animal estaba al límite. Pero Ariadna se aferró como si su vida dependiera de eso, porque dependía. «¡Ve!», gritó Leonel, dándole un golpecito al cuello. Y el caballo obedeció. El rancho entero contuvo la respiración cuando el caballo salió entre las llamas, con la niña sobre él. Una imagen que nadie olvidaría. Ariadna se desplomó al tocar tierra. Su padre corrió hacia ella, abrazándola entre gritos, sin entender cómo había salido viva. Pero entonces el caballo cayó, de rodillas primero, luego de costado. Un grito ahogado se escapó de Leonel, que llegaba corriendo detrás. ¡No! ¡No! Se arrodilló a su lado. La herida del costado se había abierto otra vez. La carne desgarrada, la piel quemada por las brasas. Había dado todo, lo había arriesgado todo. «Resiste, por favor, resiste». El caballo lo miró. Respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían firmes, como si le dijera, «Valió la pena». Mansilla no entendía nada. Miraba a su hija, viva, salvada por un caballo que no era suyo y un niño al que había despreciado. Por primera vez no supo qué decir. Hilario llegó corriendo, jadeando. «¿Qué pasó aquí? Ese caballo, ese maldito caballo», murmuró Mansilla, pero Ariadna lo escuchó. «Ese caballo me salvó, y Leonel también. Si no fuera por ellos estaría muerta». Roberto apareció desde las sombras, empapado, su cara rígida. «¿Qué hacía ese caballo suelto?», preguntó mirando a Leonel. «No estaba suelto, yo lo solté», respondió el niño sin miedo. «Porque ustedes lo tenían encadenado, como si fuera basura». Un murmullo recorrió a los presentes. Nadie dijo nada, pero todos lo pensaban. La lluvia comenzó a amainar. El fuego ya era ceniza, pero el verdadero incendio apenas empezaba. Leonel se quedó junto al caballo toda la noche. No quiso moverse. Marina llegó más tarde con una manta. Se sentó con él y no dijo nada. Solo le acarició el cabello. «Lo hiciste bien, hijo. Pase lo que pase, hiciste lo correcto». Ariadna también fue a verlo al amanecer. Se arrodilló junto al caballo con una toalla y un poco de agua. No sabía que un animal podía tener tanto corazón. Leonel la miró. Sus ojos ya no eran los de una niña rica. Eran los de alguien que había visto algo que no se puede olvidar. «No es solo un caballo», dijo él. «Es memoria». Es verdad. El pueblo despertó con la noticia que un niño y un caballo salvaron a la hija del patrón, que el capataz se puso nervioso, que el fuego no fue tan accidental como decían. Y entre todo eso, una duda quedó flotando. ¿Y ahora qué hará Leonel con la verdad en la mano y enemigos más cerca que nunca? ¿Qué harías tú en su lugar? Déjame tu opinión en los comentarios, porque lo que viene es más peligroso que el fuego. Pasaron 2 días después del incendio. La lluvia cesó, pero el rancho quedó envuelto en un aire espeso, como si el fuego hubiera dejado algo más que humo. La rutina intentaba volver, pero nada era igual. El granero calcinado, la tierra chamuscada y ese caballo tordillo, todavía vivo, pero inmóvil bajo el mezquite, lo recordaban todo. Leonel no se separaba de él. Lo cuidaba con agua limpia, le hablaba bajito, lo cubría con mantas prestadas por la gente del pueblo. Algunos ya empezaban a pasar cerca, a saludar con respeto, hasta con algo de admiración. «Ese niño hizo lo que ningún adulto se atrevió», decía doña Meche en la plaza. «Se metió al fuego por la hija del patrón y con un caballo herido. Eso no lo hace cualquiera». Pero mientras la gente murmuraba con asombro, Roberto desapareció, y eso, más que todo, encendió las sospechas. Fue Ariadna quien trajo la primera pista. «Hay algo que quiero mostrarte», le dijo a Leonel una mañana, mientras le daba de comer al caballo.
Lo llevó hasta el establo viejo, uno que ya nadie usaba desde que llegaron los nuevos corrales metálicos. En un rincón polvoriento, detrás de unas cajas llenas de alambre oxidado, había una pequeña puerta de madera falsa. Dentro, oculto bajo una manta vieja, Ariadna encontró un cuaderno de notas. Lo vi una vez cuando Roberto entró aquí y salió pálido. No quería que nadie lo tocara. Leonel lo abrió con manos temblorosas. Eran apuntes, fechas, nombres, gastos. Pero también había notas escritas a mano, llenas de rencor. Ese tractor fue la última humillación. Mi hermano trabajó la tierra 30 años. Lo echaron como a un perro. Si el patrón pierde algo, sabrá lo que se siente. Y luego, una línea que no dejaba dudas. La gasolina está escondida en el tonel azul. Esperaré una noche con lluvia. Leonel miró a Ariadna. El corazón le latía en los oídos. Él lo provocó, susurró. El incendio. Esa misma tarde, mientras el patrón Mancilla daba órdenes en el corral, Ariadna se le acercó con el cuaderno en las manos. «Papá, necesitas ver esto». Don Norberto tomó el cuaderno con desdén. Apenas leyó unas líneas, su rostro se transformó. De la altanería pasó al desconcierto. Luego, a una furia helada. «¿Dónde encontraste esto?» «En el establo viejo». Roberto lo escribió. Planeó el incendio. «¿Y tú cómo lo sabes?» «Porque iba a matarme. Si no fuera por Leonel y el caballo, yo estaría muerta». Mancilla se quedó sin palabras. Por primera vez, bajó la cabeza. La noticia no tardó en correr. El patrón convocó a una reunión en la plaza del pueblo, algo que nunca había hecho. Ahí, frente a los jornaleros, amas de casa, ancianos y niños, sostuvo el cuaderno en alto. «Tengo pruebas de que el incendio fue provocado por alguien en quien confié, alguien que me falló y que casi me quita a mi hija». Los murmullos estallaron. Nadie mencionó el nombre, pero todos sabían. «Roberto». Un jornalero lo dijo en voz baja. Otros lo repitieron. «Roberto lo hizo». Pero entonces, una voz se alzó entre la gente. Era Esteban, el hermano del capataz. «No lo justifiques, pero no lo juzgues tan rápido», dijo con rabia contenida. Lo dejaron sin nada, después de años partiéndose el lomo. Cuando llegó ese tractor, lo botaron como si fuera una máquina vieja. Mancilla tragó saliva. «No había otra opción». «Siempre hay otra opción», le gritó Esteban. «Lo que no hay es corazón». Roberto fue hallado esa noche en una cabaña vieja del monte, sin oponer resistencia. Cuando los del pueblo lo confrontaron, no lloró, no gritó. Solo dijo una frase. Quería que él sintiera lo que es perder algo de verdad, y con eso se dejó llevar. No hubo cárcel, no hubo juicio formal, pero el pueblo lo sacó de San Jacinto con la vergüenza colgada al cuello. Mancilla, por su parte, no volvió a hablar en público por días. Leonel y Ariadna, en cambio, se hicieron más cercanos. Un lazo extraño los unía, un caballo, un incendio, una verdad que nadie más se atrevió a buscar. La verdad había salido, pero no resolvía todo. «¿Tú crees que hizo bien en hacerlo?», le preguntó Leonel a Marina esa noche. Ella no respondió enseguida. Le miró las manos, todavía manchadas de tierra. Cuando el dolor se queda guardado, arde por dentro. Roberto no supo cómo apagarlo, así que dejó que quemara todo. Leonel pensó en eso por un rato. ¿Y si nadie lo hubiera descubierto? Entonces tú seguirías sin saber quién eres. ¿Y tú qué piensas? ¿Hizo mal Roberto al hacer justicia con sus propias manos? ¿O fue víctima de un sistema injusto? Déjame tu opinión en los comentarios, porque la verdad puede arder, pero también puede alumbrar. La herida del caballo seguía abierta, profunda, como si el fuego le hubiera marcado más que la piel. Leonel pasaba las tardes enteras a su lado, limpiando con agua tibia, cubriéndolo con vendas improvisadas hechas de camisas viejas. El animal comía poco, apenas se movía, pero lo miraba con esos ojos firmes que decían: «Todavía no me voy». «Aguanta, viejo», le decía el niño en voz baja,
Ya pasamos lo peor. Pero por dentro, Leonel temía. Temía que un día despertara y el caballo no respirara más, que esa llama que salvó a Ariadna se apagara sin que nadie lo supiera, sin que nadie lo llorara como se merece. En el pueblo, las voces no paraban. En la tienda de don Casildo, en la fila de las tortillas, en los lavaderos, todos tenían algo que decir. Ese caballo no era cualquier cosa, decía doña Olga. ¿Viste cómo salió del fuego? Como si supiera que lo hacía por una causa. Y el niño, interrumpía Teresa. Leonel se metió donde ni los adultos quisieron. Eso no se olvida. Pero no todos hablaban con orgullo. Sí, muy valiente, pero ya ven el problema que causó, murmuraba uno de los peones despedidos. Por andar de metiche, ahora todos están mirando al rancho con lupa, a ver si no nos cae algo encima a los demás. Había admiración, sí, pero también temor a los cambios, a lo que venía después de haber sacado la verdad del pozo. Una tarde, mientras Leonel cambiaba la venda del caballo, Marina se le acercó con una olla de caldo caliente. «Toma, hijo, come algo, no has probado bocado desde la mañana». Leonel dejó el trapo a un lado y se sentó junto a ella. «¿Crees que va a vivir?». Marina lo miró con ternura. No era la primera vez que veía esa mezcla de esperanza y dolor en los ojos de alguien joven. Depende, no solo del cuerpo, también del corazón. ¿Y el pueblo? ¿Tú crees que algún día van a verlo como yo lo veo? Marina soltó un suspiro largo. Los pueblos son como la tierra seca. A veces necesitan que les caiga una tormenta fuerte para que brote algo nuevo. Y tú, Leonel, tú ya fuiste esa tormenta. Al caer la tarde, Ariadna llegó al mezquite. No venía sola. Traía una pequeña caja de madera entre las manos. Esto lo encontré en el desván de mi abuelo. Son pomadas que usaban para las patas de los caballos de carrera, dijo sin preámbulo. Leonel la miró sorprendido. Ariadna ya no parecía la niña del principio, ni arrogante ni asustada. Había cambiado, como si el fuego también la hubiera transformado. «Gracias», dijo Leonel, tomando la caja con cuidado. Los dos se quedaron un rato en silencio, viendo al caballo. «Mi papá ya no dice nada sobre él», dijo Ariadna. «Pero lo sé, le pesa. ¿Crees que sienta culpa?» «No lo sé, pero lo veo distinto, más callado, como si algo dentro de él se hubiera roto». Leonel asintió, luego murmuró: «A veces es bueno que algo se rompa. Así uno decide si lo pega o lo entierra». Esa noche, cuando el viento soplaba más suave que de costumbre, el caballo se puso de pie. Leonel casi no lo podía creer. «Eso, así se hace, compa». El animal dio un paso, luego otro. Cojeaba, sí, pero se movía, y eso bastaba. Leonel echó a reír como hacía días no lo hacía. Ariadna también sonrió, aunque se le aguaron los ojos. «Lo logró», dijo ella. «Está vivo». Marina, que observaba desde lejos, se persignó en silencio. «A veces», murmuró, «lo más herido es lo que más fuerza tiene para seguir». El pueblo había cambiado. Ya no podía fingir que todo seguía igual. El fuego había quemado más que un granero. Había destapado injusticias, abierto ojos, despertado voces. Leonel, un niño cualquiera y un caballo herido, habían hecho lo impensable. Y tú, del otro lado de esta historia, ¿qué harías si ves algo injusto frente a ti? ¿Te callarías o te quedarías junto al que no puede defenderse solo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque a veces los más pequeños abren heridas que nadie se atrevía a tocar. Una semana después del incendio, la campana del pueblo sonó 3 veces. No era domingo ni había misa, pero esa campana tenía otro uso: anunciar que alguien tenía algo que decir en público. Don Norberto Mancilla, el patrón, el hombre que por años había sido más temido que respetado, pidió hablar en la plaza central. La noticia corrió como viento en hojarasca. Algunos pensaban que iba a repartir culpas, otros que iba a justificarse. Nadie sabía con certeza, pero todos fueron.
Ahí estaba de pie sobre una tarima improvisada, con el sombrero en la mano y el rostro más pálido de lo usual. A su lado, Ariadna, y al fondo, parado entre la gente, Leonel. «Gente de San Jacinto», empezó Mansilla con la voz tensa. «No soy bueno con las palabras, pero vengo a decir lo que tengo que decir». La plaza estaba en silencio. Solo el crujir de las sillas viejas y el llanto de un bebé rompían el aire. Durante años traté de levantar este rancho con lo que tuve, con esfuerzo, con deudas, con decisiones difíciles, como traer maquinaria, aunque costara despedir gente. Nunca quise hacer daño. Un murmullo leve se escuchó entre los jornaleros. «Pero lo hizo», susurró uno. Mansilla levantó la mirada. «Tal vez no me di las consecuencias, tal vez me volví más patrón que hombre, y en ese descuido pasó lo que pasó. Confié en quien no debía, dejé solo a quien no debía y casi pierdo a mi hija». Volteó a ver a Ariadna. Ella lo miró, seria, pero sin rencor. «El incendio no solo quemó un granero, quemó una parte de mí». Desde la multitud, una voz se levantó. Era doña Meche, vieja como el monte pero más firme que nunca. «¿Y por qué hasta ahora, don Norberto? ¿Por qué tuvo que arder la tierra para que usted baje la cabeza?» Otro murmullo de aprobación se levantó. «¿Dónde estuvo cuando despidieron a Esteban sin explicación? ¿Por qué encerró a ese caballo como si fuera un criminal?» Las preguntas caían como piedras. Mansilla apretó los puños, pero no respondió de inmediato. El sudor le corría por la frente, porque no supe qué más hacer. Su voz se quebró por primera vez, porque me enseñaron que los patrones no piden perdón, que el que muestra debilidad pierde respeto. «Entonces le enseñaron mal», dijo otra voz. Era Leonel, que avanzaba entre la gente. El pueblo se abrió para dejarlo pasar. Se plantó frente a Mansilla, con la cara sucia de tierra y los ojos más grandes que nunca. «No se trata de respeto, se trata de dignidad». Mansilla lo miró largo rato. Nadie se atrevía a hablar, hasta que el patrón bajó la vista. «Tienes razón, Leonel». Luego giró hacia todos. «No les pido que me crean, pero sí que me permitan remediar lo que se pueda. El caballo se queda, será cuidado. No por capataces, sino por quien lo salvó, por Leonel, si él acepta». Un suspiro colectivo cruzó la plaza. El silencio ahora tenía otro tono, más suave, más humano. Leonel no respondió de inmediato. Miró a Ariadna. Ella asintió. Luego miró al caballo, a lo lejos, bajo el mezquite. «Acepto, pero solo si también ayuda a mi abuela, y a Esteban, y a los demás que usted dejó sin nada». Mansilla tragó saliva. «Lo haré». Esa noche el pueblo no celebró, pero tampoco discutió. Las sillas se quedaron más tiempo en la plaza. La gente habló en voz baja, como si necesitara digerir lo que acababa de pasar. Don Norberto Mansilla no cambió de la noche a la mañana, pero algo en su figura ya no imponía miedo. Ahora imponía otra cosa: duda. Duda de sus propias decisiones. Duda de lo que significaba el poder cuando se olvida el respeto. El pueblo escuchó. El patrón bajó la cabeza. El niño alzó la voz. El caballo, desde la sombra, respiraba con más calma. «¿Y tú que sigues esta historia? ¿Tú perdonarías a alguien que siempre te miró desde arriba, solo porque un día decide bajarse del pedestal? Merecen segunda oportunidad los que dañaron si intentan reparar». Déjame tu opinión en los comentarios, porque en este pueblo ya nada es como antes, y tal vez eso no sea algo malo. La mañana siguiente a la reunión en la plaza, don Norberto pidió que Leonel lo acompañara a caminar por el rancho. Nadie entendía bien por qué, pero lo cierto era que el patrón ahora hablaba más bajito, con pasos más cortos, como si se estuviera acostumbrando a no imponer tanto. Caminaron juntos en silencio hasta llegar al mezquite. El caballo seguía ahí, respirando lento, pero de pie. Ya no necesitaba que lo amarraran. Se quedaba por decisión, no por cadenas. «Es un animal noble», dijo el patrón, rompiendo el silencio. «A pesar de todo lo que le hicimos,
No se fue. Leonel asintió. Él sabe quién lo quiere de verdad. Don Norberto bajó la mirada, incómodo. Luego se giró hacia el niño. Dime, Leonel, ¿qué es lo que tú quieres? Leonel no lo pensó mucho. Que lo deje libre, que no vuelva a encadenarlo, ni a él ni a nadie más. El patrón frunció el ceño. ¿Y eso qué gana? Gana respeto, gana verdad. Usted dijo que quería enmendar, empiece por él. ¿Y tu abuela? Leonel lo miró directo a los ojos. Usted también la conoce, sabe que trabaja más que muchos. Y nunca pidió nada, solo aguantó. ¿Qué propones? Déjele un pedazo de tierra, aunque sea chica, y que ella decida si siembra, si cría, si vende, pero que sea de ella, que no dependa de lo que usted le dé. Norberto se quedó callado, miró al caballo, luego al mezquite y finalmente a Leonel. ¿Y tú? Yo quiero aprender de los animales, de la tierra, de los viejos, pero sin mentiras, sin que me manden callar. El patrón soltó un suspiro largo, parecía cansado, o tal vez aliviado de que alguien más le estuviera marcando el camino. Está bien, tendrás lo que pides, pero con una condición. Leonel se tensó. ¿Cuál? No dejes de cuidar ese caballo, porque en él estás cuidando lo que fuimos y lo que podríamos volver a ser. Días después, frente al mismo árbol donde todo comenzó, don Norberto reunió a los vecinos. A partir de hoy, este caballo no pertenece a ningún patrón, dijo, fuerte, sin titubear. Pertenece a quien lo salvó, y nadie lo va a tocar sin su permiso. Miradas de sorpresa, murmullos, pero nadie protestó. Además, continuó, he decidido entregar 3 parcelas a familias que fueron afectadas por los cambios que hice. Marina será la primera. Ya es hora de que vuelva a sembrar en paz. La gente se quedó en silencio, no por miedo, sino por lo que significaba escuchar eso de su boca. Marina, que estaba sentada junto al caballo, se levantó despacio. Gracias, dijo, pero no por caridad, sino porque usted entendió. Eso basta. Leonel no lloró, pero sí se le hizo un nudo en la garganta. El caballo lo empujó con el hocico, como si también aprobara el trato. Ariadna se le acercó y le entregó una cuerda nueva, suave, tejida a mano. No es para atarlo, es para guiarlo si él quiere. Leonel sonrió. Gracias. Y en ese instante el caballo dio 2 pasos al frente. Luego se detuvo y miró a todos. Parecía más alto, más fuerte, más vivo. El trato estaba hecho, no había papeles, no había sellos, solo manos sucias, ojos sinceros y tierra lista para sembrarse de nuevo. Pero tú que escuchas esta historia, ¿qué harías tú si tuvieras una oportunidad de cambiar algo que te dolió? ¿Pedirías justicia o elegirías compasión? Déjame tu opinión en los comentarios, porque en este rincón de San Jacinto, la dignidad volvió con pasos lentos, pero firmes. El aire en San Jacinto olía diferente, no porque lloviera más, ni porque el polvo se asentara. Era otra cosa, una tensión que había soltado el cuerpo del pueblo. Como si, por fin, después de años de resignación, alguien hubiera abierto una ventana. En la plaza, ya no se hablaba solo de ganado o precios del maíz. Ahora se hablaba de terrenos entregados, de justicia tardía, de un niño que no se cayó y de un caballo que sobrevivió al fuego. ¿Y si sí se puede cambiar algo?, preguntó un joven jornalero mirando los campos desde una loma. Se puede, respondió Esteban, que ahora ayudaba a Marina a preparar la tierra que le habían entregado. Pero cuesta coraje. Las primeras paladas de tierra de Marina fueron como un acto sagrado, no por la siembra en sí, sino por lo que representaba, un pedazo de vida sin miedo al patrón. A su alrededor, algunos vecinos se ofrecieron a ayudar. No quiero que lo vea como lástima, dijo Teresa con una pala en la mano. Lo veo como deuda. Porque usted sembró cuando nadie quería ensuciarse las manos, y así, poco a poco, la gente empezó a reconectar con lo que habían perdido, comunidad. El corral ya no era solo de Norberto. Algunos de los animales ahora eran de uso colectivo.
El molino volvió a moler para todos. Incluso los niños, antes ajenos a todo, comenzaron a preguntar por qué antes las cosas eran tan distintas. Pero no todo era alegría. Algunos aún murmuraban desde las sombras. Ahora todos creen que con un caballo se arregla el mundo, decía un viejo jornalero molesto. Pero el hambre no se quita con palabras. Y no mentía. La desigualdad no se borró con el fuego. Las tierras grandes seguían siendo de unos pocos. El sistema, aunque más flexible, seguía inclinando la balanza hacia arriba. Leonel lo notó, y eso lo incomodaba. «Entonces, ¿de qué sirvió todo?», le preguntó una noche a su abuela. Marina le sirvió un café tibio y le respondió: «Sirvió para que los de abajo sepan que pueden mirar de frente, y que los de arriba, aunque sea por un rato, aprendan a escuchar». Norberto ya no salía todos los días con el sombrero erguido. Caminaba más despacio. Saludaba con la cabeza baja y a veces se quedaba largo rato mirando las tierras que antes dominaba sin cuestionamientos. Un día pasó junto al campo de Marina. Vio a Leonel arando con una mula prestada, sudando bajo el sol. Se detuvo, lo observó y sin decir palabra dejó un costal de abono junto a la entrada. Luego se fue. No fue una disculpa directa, pero era un gesto. Leonel lo miró desde lejos. «No todo se dice con palabras», dijo Ariadna, que apareció a su lado. «A veces solo se siembra». El caballo tordillo, aunque marcado para siempre, caminaba libre por los bordes del campo. No se alejaba. Dormía bajo el mezquite, comía en la milpa de Marina y dejaba que los niños del pueblo lo acariciaran. «Ese caballo ya no es de nadie», decía doña Meche. «Es del pueblo. Como los cuentos buenos. Nadie los posee, pero todos los necesitan». Leonel, por su parte, se había convertido en algo más que el niño pobre que buscaba pan. Ahora era el que muchos buscaban para preguntar, para pedir ayuda o solo para escuchar. Y aunque seguía sin tener mucho, tenía algo que ya no le podían quitar: voz. En San Jacinto nada cambió del todo, pero algo sí: la forma de mirar al otro. El patrón no era más un dios, los pobres ya no eran solo sombras, y los niños, cuando pasaban junto al rancho, ya no agachaban la cabeza. Y tú, que sigues esta historia, ¿te has preguntado qué cambiarías en tu comunidad si pudieras? ¿Esperarías a que alguien más se levante o serías tú el que da el primer paso? Déjame tu opinión en los comentarios. Porque cuando un pueblo cambia, aunque sea despacio, ya no hay marcha atrás. El cielo de San Jacinto amaneció despejado por primera vez en semanas, sin amenaza de tormenta, sin nubes pesadas, solo el sol colándose entre las ramas y un viento tibio que olía a siembra nueva. Leonel se levantó antes del canto del gallo, no porque lo llamaran ni por obligación. Se levantó porque ese día iba a ser distinto. Preparó una cubeta con agua, pan de maíz y un costal con lo poco que tenía. Caminó hasta el mezquite, donde lo esperaba la mirada firme del caballo. Ya no tenía vendas, ya no cojeaba, y sus ojos brillaban como los de un animal que recuerda lo que es correr. «Hoy es el día», dijo Leonel en voz baja, acariciando su cuello. «Te lo prometí, y uno cumple lo que promete». Ariadna llegó minutos después, cargando una manta que su madre había bordado años atrás. No dijo nada, solo se la entregó a Leonel, como quien pasa un legado sin palabras. «¿Estás seguro?», preguntó. Leonel asintió. Él no pertenece a ningún corral. Ambos comenzaron a caminar junto al caballo, rumbo a la llanura abierta que se extendía más allá del viejo puente, donde los potreros ya no tenían dueño. Al pasar por el rancho, algunos jornaleros se detuvieron a mirar. Nadie dijo nada. Solo observaron cómo el niño guiaba al animal con una cuerda que no apretaba, solo acompañaba. Llegaron a la cima de la colina, donde la tierra era tan plana que parecía que el mundo se abría por completo. Ahí, Leonel se detuvo. Soltó la cuerda con cuidado. El caballo se quedó quieto unos segundos, como dudando. «Ya puedes irte si quieres».
«No te debo nada», dijo el niño. El caballo lo miró, y entonces corrió, primero despacio, luego con más fuerza. El viento le sacudía el pelaje, las patas golpeaban la tierra con ritmo y poder. Atravesó la llanura como un rayo silencioso, una figura libre, salvaje, viva. Leonel no dijo nada, solo lo vio, y en sus ojos no había tristeza, sino orgullo. Ariadna se acercó a él. También miraba al caballo, que ya era solo una mancha gris en el horizonte. «¿Crees que regrese?» «Si quiere», respondió Leonel. «Ya no depende de nosotros». «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora?» Leonel la miró pensativo. «Seguir sembrando, seguir cuidando, aunque no sea fácil». Ella asintió. «San Jacinto te va a necesitar, y yo también a él». De regreso al pueblo, el sol ya caía fuerte, pero el camino se sentía más ligero. Al pasar por el mezquite, Leonel se detuvo un instante. Tocó el tronco donde antes estaba amarrado el caballo. Ya no había cadenas, solo una flor silvestre creciendo en la base. Sonrió. «Aquí empezó todo», murmuró, y siguió caminando. El caballo se fue, pero no huyó. Se fue porque ahora podía elegir, porque había encontrado en un niño pobre una razón para volver a confiar. Y tú, que has caminado junto a esta historia, ¿qué significa la libertad para ti? ¿Es correr sin rumbo o tener el derecho de decidir a dónde vas? Déjame tu opinión en los comentarios, porque en un pueblo donde los animales vuelven a correr, también las personas aprenden a volar. Una tarde cualquiera, cuando el calor del campo obligaba a moverse lento, Marina fue al establo viejo en busca de una herramienta. Los nuevos almacenes ya estaban en uso, pero ella prefería el polvo y el silencio del lugar donde antes trabajaban los hombres de verdad, los que ya no estaban. Entró despacio, como si el aire guardara memoria. Las tablas crujían bajo sus pies. Los clavos sobresalían de las paredes. A un lado, una caja de madera medio abierta llamó su atención. Era del antiguo capataz, don Adalberto, un hombre que muchos recordaban con respeto y otros con temor. Había muerto hacía años, pero sus cosas seguían ahí, como si el tiempo no se atreviera a tocarlas. Dentro de la caja, entre sogas viejas y un sombrero olvidado, encontró una carta. El papel estaba amarillento, doblado en 4, con una caligrafía firme, de esas que ya casi no se ven. Marina se sentó en una banca de madera y con manos temblorosas abrió el sobre. No era larga, pero cada línea parecía escrita con el peso de muchas verdades. Si estás leyendo esto, es porque ya pasó lo que tenía que pasar. El rancho no es eterno, y el poder tampoco. Vi demasiados hombres creerse dueños de la tierra, y demasiada gente bajar la cabeza sin razón. Pero todo cambia. Siempre cambia. Solo espero que quien encuentre esta carta sepa que la dignidad no se suplica, se siembra, y cuando se siembra bien, florece en los lugares más inesperados. Firmaba Adalberto M. Ruiz. Marina se quedó mirando el papel largo rato. El silencio del establo la envolvió como un susurro antiguo. Sintió que el viejo capataz, con todas sus fallas, había dejado algo más valioso que un legado. Había dejado una advertencia y una esperanza. Esa misma tarde, Marina se acercó a la plaza, donde Leonel ayudaba a cargar costales junto a Esteban. Lo llamó con la mano, sin apuro, pero con la mirada seria. «Hijo, tengo algo que quiero que leas». Se sentaron bajo la sombra del laurel. Marina le entregó la carta. Leonel la leyó en silencio, línea por línea, sin apurarse. Cuando terminó, se le apretó el pecho. «¿Por qué me la das a mí? Porque tú sembraste lo que dice esa carta. Sin saberlo, hiciste lo que él soñaba». Leonel bajó la mirada. Guardó la carta con cuidado en el bolsillo de su camisa. «Voy a guardarla, pero no para esconderla, sino para enseñarla cuando sea necesario». Días después, en una reunión espontánea junto al molino, Leonel leyó la carta en voz alta. Nadie lo esperaba, nadie lo pidió,
Pero todos escucharon. Los viejos lloraron en silencio, los jóvenes apretaron los dientes, y los niños, por primera vez, se callaron sin que se los mandaran. «¿Quién fue ese Adalberto?», preguntó uno de ellos. «Un hombre que entendió tarde», respondió Marina. Pero al menos entendió. Desde ese día, la carta quedó colgada en la pared del nuevo almacén comunitario, enmarcada, sin adornos, solo letras negras sobre papel viejo. Todos pasaban a leerla, algunos en voz baja, otros con los ojos cerrados. Para muchos fue el recordatorio de que lo que parecía perdido aún podía recuperarse. Leonel la miraba cada mañana antes de empezar la jornada. No como quien lee una orden, sino como quien recuerda por qué vale la pena levantarse temprano. Una carta olvidada en un establo, un caballo que volvió a correr, un niño que se negó a rendirse. ¿Y tú, que has seguido esta historia, qué palabras te gustaría dejar si supieras que alguien las va a encontrar en el futuro? ¿Sembrarías temor o esperanza? Déjame tu respuesta en los comentarios. Porque a veces las cartas que cambian el rumbo de un pueblo no son las que llegan por correo, sino las que alguien decide guardar para que el alma no se olvide. Leonel se levantó cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse. El aire olía a tierra mojada y a hojas frescas. Ya no se oía la máquina del molino, ni el motor de los tractores. Solo el canto de los gallos y a lo lejos el relincho breve de un caballo. Se sentó en una piedra frente al campo recién arado. La milpa aún era pequeña, pero ya se veían los primeros brotes verdes. Respiró hondo. «Así empieza», dijo para sí mismo. Con poquito. El sol se asomó por detrás de los cerros. Ya no era amenaza, era promesa. Ariadna llegó poco después, con 2 jarras de atole envueltas en una manta. Se sentó a su lado, sin decir nada. A lo lejos, el pueblo aún dormía. «¿No te cansas de mirar lo mismo?», preguntó ella. «No es lo mismo», respondió Leonel. «Cada mañana cambia, a veces más claro, a veces más naranja, a veces sin nubes, pero siempre cambia, como todo aquí». Ella le pasó una de las jarras. «Mi papá ya no duerme como antes, se queda despierto, mirando por la ventana. A veces creo que extraña el miedo, como si sin él no supiera quién es». Leonel bajó la mirada pensativo. A veces lo que uno extraña no es el poder, es la costumbre de tenerlo. Esteban pasó con su carretilla llena de abono, saludando con una sonrisa. «Leonel, cuando acabes el atole, vente. Vamos a hacer los surcos nuevos». «Ya voy». Ariadna lo vio alejarse. «¿Y tú? ¿Vas a quedarte aquí para siempre?». Leonel no contestó de inmediato. «No lo sé, tal vez no para siempre, pero sí el tiempo que haga falta». Ella asintió. «Yo tampoco sé qué voy a hacer, pero me gusta no tener todo planeado». «A veces es mejor», respondió él. «Así uno se deja sorprender». El relincho volvió a escucharse más fuerte. Ariadna se levantó y señaló con la mano. «Ahí está». Desde el borde de la llanura, el caballo tordillo avanzaba con paso tranquilo. Su pelaje brillaba con el sol, limpio, fuerte. No corría, caminaba, como si supiera que no tenía prisa. Leonel lo observó en silencio. Volvió. Sabía que lo haría. Sonrió Ariadna. El caballo se acercó hasta donde estaban. Se detuvo frente a Leonel y bajó la cabeza, tocándole el hombro con el hocico. «Bienvenido», susurró él. La vida en San Jacinto ya no era la de antes. Seguía habiendo pobreza, claro. Seguía costando cada surco. Pero ya no era un lugar de silencios. Ahora había conversaciones, acuerdos y miradas que se sostenían sin miedo. Marina tejía junto al fogón mientras los niños venían a pedirle historias. Esteban trabajaba con los jóvenes, enseñándoles a sembrar sin perderse en la promesa de las máquinas. Don Norberto, desde la sombra, empezaba a caminar entre la gente sin esconderse, aunque aún sin hablar demasiado. Leonel sembraba, leía, cuidaba y, sobre todo, observaba. San Jacinto no fue transformado por un milagro, fue cambiado por decisiones pequeñas
hechas con firmeza, por un niño que no aceptó ver a un animal encadenado, por un pueblo que despertó cuando pensaban que ya no podía hacerlo. Y tú, que llegaste hasta este punto de la historia, ¿qué estarías dispuesto a cambiar en tu vida si supieras que de eso depende la libertad de otro? ¿Te quedarías mirando o darías un paso al frente? Déjame tu opinión en los comentarios. Porque mientras haya tierra por sembrar, el horizonte siempre será nuevo. A veces, la verdadera libertad no se grita, se demuestra con acciones silenciosas. Un niño sin nada y un caballo herido le recordaron a todo un pueblo lo que significa tener dignidad, incluso cuando todo parece perdido. Porque la justicia no siempre llega con fuerza, a veces llega con ternura. Y los cambios que realmente valen la pena casi siempre empiezan con alguien que se niega a cerrar los ojos. Si esta historia tocó algo dentro de ti, déjanos un comentario. Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te movió? ¿En qué momento sentiste que algo cambió, no solo en el pueblo, sino también en ti? Dale like si alguna vez creíste que lo pequeño también puede hacer temblar lo grande. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que aún hay esperanza, incluso entre el polvo y el olvido. Y si tú también quieres ser parte de una comunidad que cree en el poder de las historias para transformar el mundo, suscríbete al canal. Así no solo nos ayudas a seguir creando, te conviertes en parte de algo más grande, un espacio donde las voces olvidadas encuentran quien las escuche. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerda, a veces, un caballo en la sombra guarda la luz que puede cambiarlo todo.